El origen de la Biblia, segunda parte. Número 3. El mundo judío en el primer siglo de la era cristiana. Los judíos dispersos se contaban en cientos de miles, exiliados entre las naciones mediterráneas y del lejano oriente, especialmente Mesopotamia y Alejandría. La Septuaginta es un testimonio indispensable de esta apertura cultural y una vía fundamental para entrar en contacto con la fe del pueblo judío en la época del Señor. En el año del nacimiento de Jesús, solamente en Alejandría, Egipto, la población judía sobrepasaba el 500.000 de fieles. Muchos de estos judíos se convirtieron al cristianismo y como resultado, la Septuaginta se convirtió en una fuente primaria para los escritores evangélicos y muchos otros cristianos tempranos. La naciente iglesia cristiana asumió la Septuaginta como expresión auténtica de la revelación divina. Los apóstoles acudieron a la versión de los 70 cuando escrutaron las antiguas escrituras en busca de los anuncios proféticos revelados por el Padre sobre la venida redentora del Hijo. La mayoría de las citas directas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento coinciden con la Septuaginta. Hay aproximadamente 300 pasajes del Antiguo Testamento que se citan directamente o se aluden fuertemente de esta versión en el Nuevo Testamento. Número 4. Los rollos en la era cristiana. Mientras que aquella naciente iglesia se apoyaba en la Septuaginta y en la tradición oral de los testigos oculares del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo, para su desarrollo, otros nuevos rollos fueron componiéndose a medida que avanzaba el cristianismo. Evangelio de Tomás, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Primera Corintios, Filipenses, Gálatas, Romanos, Segunda Corintios, Colosenses, Hebreos, Primera Timoteo, Filemón, Tito, Efesios, Evangelio de Marcos, Segunda Epístola a Timoteo, Evangelio de Mateo, Hechos de los Apóstoles, Evangelio de Lucas, Evangelio de la infancia de Tomás, Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Apocalipsis de Juan, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, la Didaché, Epístola de Santiago, Epístola de Bernabé, la Primera Epístola de Clemente, la Segunda Epístola de Clemente, Evangelio de Marción, Evangelio secreto de Juan, Evangelio de la verdad, Evangelio griego de los egipcios, Apocalipsis de Pablo, Evangelio de los hebreos, Evangelio de Felipe, Evangelio de Judas Iscariote, pastor de Hermes, Apocalipsis de Pedro, Hechos de Pablo, Evangelio de los 12, Evangelio de Nicodemo, Protoevangelio de Santiago, Evangelio de Pedro, Tercera Corintios, Evangelio de María Magdalena, Epístola de Judas, Evangelio secreto de Marcos. Número 5. El canon de las Escrituras. En los primeros siglos de la iglesia había una significativa variedad de opinión entre las iglesias cristianas acerca de cuáles escritos deberían ser considerados autoritativos. Debido a esto, algunos líderes cristianos estaban preocupados de que escritos heréticos pudieran llevar una autoridad inmerecida. Algunos líderes también dudaban de la autoridad apostólica de ciertos escritos. La pregunta sobre cuáles escritos debían ser considerados autoritativos para toda la iglesia vino a ser más y más apremiante, ya que ciertos líderes influyentes empezaron a formar sus propias listas para apoyar sus enseñanzas heréticas. Otros herejes escribieron composiciones que reclamaban registrar los hechos de personajes apostólicas, ya que algunos herejes reclamaban el estatus de Sagrada Escritura para estos escritos. No es sorprendente que esto creara confusión en la iglesia. Veamos cómo se formó el canon del Antiguo Testamento que hoy tenemos. El canon alejandrino. La primera lista desarrollado de lo que se conoce como Antiguo Testamento es el canon alejandrino, comúnmente llamado la Septuaginta o la versión de los 70. El canon palestinense. Hay una hipótesis que sostiene que un grupo de fariseos se reunieron en Yamnia y fundaron una escuela hacia el año 95 después de Cristo. Llegaron a un consenso sobre la lista del canon de los rollos hebreos que habrían de ser parte del Tanaj judío, quedando establecido así el llamado canon palestinense para la mayoría de los judíos de habla y cultura hebrea a principios del siglo II. El canon palestinense significó el rechazo de una serie de textos que grupos de maestros judíos de habla griega habían incluido en el canon alejandrino. Melitón de Sardes. El primer autor cristiano del cual tenemos referencia que habló del canon del Antiguo Testamento fue el obispo Melitón de Sardes. Veamos cómo se formó el canon del Nuevo Testamento que hoy tenemos. Canon de Marción. Marción redactó el primer canon del Nuevo Testamento, organizado conforme a su propia versión, con solo unos pocos escritos del Nuevo Testamento. Esto motivó a los cristianos a preparar el canon auténtico de los rollos del Nuevo Testamento. Hasta entonces se leía la Septuaginta, porciones del Nuevo Testamento y cartas del apóstol Pablo en las congregaciones, pero no había un canon del Nuevo Testamento como tal. Los cristianos no sentían atracción por los documentos escritos, más bien por la tradición oral apostólica. El canon es producto del desarrollo de la iglesia. Canon Muratori.
El primer intento de darle una lista al canon del Nuevo Testamento es el denominado canon de Muratori. Consiste en una lista de los rollos neutestamentarios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos de los Apóstoles, 3 epístolas de Pablo, menos la epístola a los Hebreos, segunda epístola de Juan, Apocalipsis de Juan y Apocalipsis de Pedro. Canon de Atanasio. El primer canon neotestamentario ampliamente aceptado fue el establecido por Atanasio de Alejandría. En su carta pascual del año 367 después de Cristo, dio una lista de los rollos que se habrían convertido en los 27 rollos del canon del Nuevo Testamento, y él usó la palabra canonizado con respecto a ellos. Finalmente fue en el Concilio de Roma del año 382 después de Cristo cuando la Iglesia Católica junto al Papa San Dámaso I instituyeron el canon con la lista del Nuevo Testamento similar al de San Atanasio, y para la formación del Antiguo Testamento se usó casi la totalidad de la Septuaginta, pero excluyendo algunos rollos, entre los cuales están los rollos tercero y cuarto de los Macabeos, tercero y cuarto de Esdras, el rollo de Enoc, el rollo de los Jubileos, el rollo segundo, tercero y cuarto de Baruch, que más tarde sería conocida como la Biblia. Esta versión fue traducida del griego al latín por San Jerónimo por encargo de la Iglesia. Posteriormente, los concilios regionales, tercera de Hipona, tercera de Cartago, cuarto de Cartago, en los cuales aprobaron definitivamente dicho canon, quedando así: Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, primera de Macabeos, segunda de Macabeos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, un total de 46 rollos. En el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, Judas, Apocalipsis, un total de 27 rollos. Hubo 7 rollos de la Septuaginta que no fueron admitidos en el canon de la Iglesia desde el primer momento, sino que después de haberse disipado algunas dudas que luego fueron llamados deuterocanónicos. Son el rollo de Tobías, el rollo de Judith, el rollo de Sabiduría, el rollo del Eclesiástico, el rollo de Baruch, incluida la carta de Jeremías, el rollo primero de los Macabeos, el rollo segundo de los Macabeos, las adiciones griegas al rollo de Esther, las adiciones griegas al libro de Daniel. Por otra parte, también algunos rollos del Nuevo Testamento no fueron admitidos en el canon desde el primer momento, sino después de haberse disipado algunas dudas. También fueron llamados deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Son Epístola a los Hebreos, Epístola de Santiago, Segunda Epístola de Pedro, Segunda Epístola de Juan, Tercera Epístola de Juan, Epístola de Judas y Apocalipsis. Conclusión. Dios, habiendo dado toda autoridad a Jesús, Jesús dio toda autoridad a la Iglesia para actuar en su nombre, invistiéndola del poder del Espíritu Santo. Mateo 16:19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que apruebes en la tierra quedará aprobado en los cielos, y lo que desapruebes en la tierra quedará desaprobado en los cielos. Pues esto es lo que significa atar y desatar en el Sanedrín de los judíos. El Concilio de Trento, en 1546 después de Cristo, apoyó las decisiones sobre qué libros incluir en el canon que fueron determinados por concilios anteriores. Los padres en sesión en Trento confirmaron las declaraciones de los concilios anteriores, que también incluían los rollos deuterocanónicos, como el Concilio de Roma, el Concilio de Hipona, el Concilio de Cartago y el Concilio de Florencia, ratificándolos y confirmándolos dogmáticamente. La Biblia es el conjunto de libros inspirados por Dios y canonizados por la Iglesia Católica, compuesta por Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, haciendo un total de 73 libros. Para los judíos no existe el Antiguo Testamento como tal, ya que no reconocen el Nuevo Testamento como canónicos, y al no tener nuevo, no existe un antiguo, como tampoco existe la Biblia con tan solo el Antiguo Testamento, porque si existe un antiguo, debe existir un nuevo. Gracias, y que Dios me los bendiga a todos muy, pero muy ricamente. Amén.